Hola a todos chicos, chicas, bienvenidos sean a Distópicos de Cinema Club, el podcast en el que hablamos sobre temas Disney desde una perspectiva diferente, con menos polvo de hada y más manzanas embrujadas. Yo soy Chris Stonhead, espero que se encuentren todos muy bien. Nos encontramos con un gran invitado especial, René Disney fan. René, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Disney amigos? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Pues estoy aquí agradecido de que me hayas invitado a tu podcast. Muy emocionado para hablar de un tema que tanto a ti como a mí y a tu audiencia nos gusta, que es Disney. René, un honor que estés aquí con nosotros, un gustazo conocerte, poder platicar contigo más a fondo de esto que nos apasiona. Eres un creador de contenido relativamente nuevo. ¿Podrías platicarle a la audiencia de qué trata tu contenido, a dónde subes tu contenido? Claro, mira, yo básicamente mi contenido es de TikTok. Hago pequeñas cápsulas informativas, datos interesantes, no novedosos, porque cuando descubro algo sí lo digo, pero datos interesantes sobre películas, villanos, personajes, actores de doblaje, leyendas Disney, sobre todo lo que creo abarca el mundo de Disney. No solo me enfoco en películas, me enfoco también en parques incluso, y próximamente me voy a meter en lo que es colecciones como de juguetes y cosas así, porque eso es lo que creo que abarca los caminos de Disney. Claro, el mundo de los coleccionables de Disney, sí, es enorme. ¿Y dónde nace tu fanatismo hacia la compañía? Mira, mi acercamiento a Disney fue desde muy chico, como yo creo la gran mayoría, que serán 4 años, con la primer película que inició todo lo de los largometrajes, que fue Blancanieves. Para mí, quedé yo maravillado con esa película. Era mi película favorita desde la primera vez que me la pusieron. Y me encantó tanto que incluso yo creo, bueno, harté a mi mamá, yo creo, de verla, acabándola de ver, volví a pedirle y como 20 veces la llegué a ver en un día. Entonces, Blancanieves me atrapó, su magia, su historia, el encanto de los enanos, porque tienen un encanto extraordinario, y fue lo que me llamó la atención. Y luego te presentan otra y otra y otra. Entonces dices, esto es maravilloso, en verdad es increíble todo lo que Disney está presentando. Y en ese momento eran solo las películas. Luego vienen los parques, en el cual mis papás me llevan a los parques luego de esto de presentarme en la película, me llevan a los parques y todavía más maravillado, ¿no? Entonces, ver a tus personajes que admirabas, verlos ahí cerca, entonces dije yo, wow, esto es increíble. Y desde ahí viene todo mi interés por Disney. ¿Hubo un punto en el que sentiste como una evolución de tu fanatismo, de que cambió tu perspectiva y ya decidiste compartir tus pasiones con todo el mundo? ¿Hubo algo que evolucionara? En mi caso, pues yo siempre fui fan de Disney desde siempre, me crié con las películas, sobre todo la época del Renacimiento Disney, pero ya cuando decidí crear, enfocar mi contenido al 100% a esto y darle esa perspectiva fue cuando volví a ver El Jorobado de Notre Dame, ya con ojos de adulto. Entonces fue como algo muy choqueante darme cuenta que algo que ya conocía no lo acababa de entender al 100%. Entonces creo yo que disfruto más mi fanatismo desde mi yo adulto, más que mi yo niño. ¿En ti ocurrió algo parecido o algo similar? Sí, claro. Y fue, yo te puedo decir en la secundaria, yo creo, cuando estaba en la secundaria, en el que, pues a mí siempre me gustó como la investigación, ¿no? Y todo, o sea, yo era de que investigaba, algo me llamaba la atención, investigaba más allá. Porque siempre he dicho, pues, tú puedes ver una película de niño, por ejemplo, y te va a dar un sentido. ¿Qué te llama la atención de niño? Los colores, las canciones y todo. Pero ya que la ves otra vez más grande, ya con otro tipo de razonamiento, empiezas a ver otro tipo de cosas, otro tipo de situaciones que te llaman más la atención. Y yo me quise profundizar en eso. Entonces, vuelvo a ver las películas de Disney, no solo las caricaturas, otro tipo, los clásicos honorarios, los cortos y todo, y dices tú,
¿esto de dónde surge? Y entonces yo me iba a la investigación como tal y lo disfrutaba más, le hallaba otro sentido del que ya me había dado a mí, y entonces todavía me quedaba, y dame más, y dame más, y dame más, y yo creo que eso a este tiempo en el que estoy presentando algo de Disney, lo analizo y digo, es que esto se tiene que saber porque es algo interesante que le da otro sentido a toda una historia, a toda algo que nos están obsequiando, que nos está dando Disney, y que dices, le da un sentido diferente a lo que tú tenías anteriormente y a lo mejor le puede dar sentido a otra persona en positivo. Y eso fue lo que a mí también me hizo como evolucionar, no ver en forma evolutiva lo de Disney, no solo la animación, historia, desarrollo de personajes, el análisis de los personajes. Entonces, eso es lo que he visto yo con el paso del tiempo. Y sí, como dices, lo disfruto todavía más de creo que cuando lo disfrutaba de niño. Claro, es que es un sentimiento muy, muy diferente. Yo comparto tu opinión con respecto a esta emoción por la investigación y darte cuenta de que lo que estás viendo tal vez en minutos llevó muchos, muchos años de planeación o de historia o de un trasfondo muy, muy profundo que nos llevó a ese punto. Y es por eso que la compañía está en donde está hoy en día. Y Claro. creo que eres el invitado perfecto para el tema de hoy, que es precisamente las Silly Symphonies, las sinfonías tontas, creo que es la traducción, que son de los primeros cortometrajes que produjo Walt Disney. ¿Podrías contarnos un poquito del contexto, de en qué época toman lugar estos cortometrajes, en qué situación estaba Disney? Disney estaba pasando el éxito de Mickey Mouse, ¿sí? Las Silly Symphony son una genialidad para mi punto de vista, ¿no? Estaban atravesando el éxito de Mickey Mouse como tal, porque inician en 1929, es su etapa inicial. La empresa o los distribuidores de los cortos no querían que siguiera Disney produciendo de Mickey Mouse y de Mickey Mouse y de Mickey Mouse porque por el éxito que estaba teniendo, la aceptación que estaba teniendo. Acababan de pasar también la situación de Oswald, de que habían perdido los derechos de Oswald. Surge Mickey, tienen un éxito, es la aceptación del público, y la empresa como tal, Walt Disney Studios, empieza a querer generar otro tipo de contenido además de Mickey. O sea, ya tienen esto, queremos arriesgarnos con esto otro. Y la cuestión estaba de que los distribuidores no estaban como que estaban muy renuentes a esto porque no querían perder lo que ya tenían seguro. Como todo, ¿no? De que algo que inicia no saben cómo va a funcionar, qué reacciones va a tener. Y lo más seguro es dejarnos en esto. Pero finalmente decían, es que no, le decían a Walt Disney, es que no tienes un personaje fijo. Tú me estás presentando estas cosas que no tienes un personaje fijo, son varios personajes que van a ir apareciendo y que a lo mejor el público los va a olvidar, y con Mickey lo tenemos. A Walt Disney, que creo yo siempre marcó época, sigue marcando la empresa de época, aún sin que él como que sigue conservando esa esencia de pionerismo y de creatividad, se le ocurre decir, bueno, y si te pongo Mickey Mouse presenta Silly Symphonies. Entonces dicen, vamos a calarle, y le hacen como que vamos a introducirlo. Y es cuando se presenta el primero de los cortos, que es el de La Danza de los Esqueletos. Ese cortometraje en blanco y negro maravilloso, que bueno que a la fecha se sigue conservando, que no tiene diálogos, no tiene diálogos, pero tiene una sincronía entre la música y la animación muy interesante que llama la atención de la gente y la hace ser aceptable al público como tal. Y entonces de ahí el éxito que tuvo este corto hace que los distribuidores digan, hazme más, voy a aceptarte el reto, hazme más de las Silly Symphonies, hazme más de esta producción que me estás presentando. Y de ahí empieza todo lo que viene siendo las Silly Symphonies. Silly Symphonies, y son bastantes, ¿no? No tengo el dato, pero son muchísimas. Son 75 en total. 75, bueno, pues sí, fue muy prolífico. Además, fueron muchos, muchos años, que fueron un lapso de 10 años. 10 años, de 1929 a 1930. No, sí, Sí, 39. 39, acá, finales de los 30. Sí. Qué increíble, sobre todo por
este corto inicial, que es uno de mis favoritos para ver en Halloween y en general uno de mis favoritos de toda la colección, que es Skeleton Dance, creo Así. que es digno de estudio lo que hicieron con ese dibujo animado, porque es simplemente aterrador y muy divertido. Es muy divertido, pero es muy aterrador y tienes razón, es muy diferente a lo que Disney estaba ofreciendo. Y creo que de ahí nace lo que es la idea de Silly Symphonies, de esta chispa que tenía Walt de no conformarse con lo que ya tenía, porque como tú dices, venía de un éxito rotundo que fue Mickey Mouse, que fue realmente un éxito instantáneo de la noche a la mañana, ya era el top de lo top y todo el mundo quería Mickey en todos lados. Y creo que fue esa chispita de no quedarse haciendo lo mismo. Entonces quiso probar distintas cosas. Yo tengo entendido que, de hecho, el nombre Sinfonías Tontas, Sinfonía, viene de una sugerencia del primer compositor de la música de los cortos de Walt Disney, que, a ver si no mal recuerdo, es Carl Ajá. Stalling. Carl Stalling, él es el que sugiere que se llame Sinfonías, porque él buscaba una relación más unida con la música que lo que mostraban con la animación, porque bueno, al inicio sí era pura música, pero luego era como el pianito repetitivo una y otra vez y la imagen tenía que adaptarse a eso. En cambio aquí fue como de vamos a hacer una composición y una orquesta de tal modo que te lleve el hilo conductual de la historia. Entonces creo que de ahí viene todo y me gusta mucho que este cortometraje aterrador, halloweenesco, representa muy bien eso de la armonía, la animación y es muy divertido. Dura, ¿qué? Unos 8 4 minutos, 5 minutos, minutos. 8 más o menos. 8 minutos. Entonces sí, sí es es totalmente innovador y como tú mencionas, de ahí mantiene Walt los cortos individuales de Mickey, de historias protagonizadas por Mickey, pero aquí puede innovar y meter historias de diferente índole, ¿no? Por ejemplo, este de terror, pero tenemos fantasía, cuentos infantiles, poemas, qué Fábulas. interesante. Yo siento que es el borrador previo a lo que ya fue arriesgarse un largometraje. Porque sí, con Mickey Mouse eran las animaciones y todo, pero acá ya empieza primero, vamos a probar sincronía de música con animación. A mí me queda claro que Walt Disney era alguien musical, era un ser musical y que siempre quería que la música también fuera protagonista. Y por eso vemos, como dices, el pianito que se escucha muy repetitivo, o más adelante vemos cómo los personajes caminan en un mismo ritmo, al ritmo de la música, y va siendo repetitivas las acciones, pero van con el ritmo y te van guiando, te van llevando. Y ya posteriormente empiezan a hacer historias donde ya empiezan a surgir personajes memorables, historias de donde ves incluso la evolución de animación, como por ejemplo está una que se llama La diosa del jardín, que es de la mitología griega, en donde Hades, donde presentan un primer Hades, que es como un diablo, se la roba y tú ves cómo de ese cortometraje a Blancanieves mejoró la animación o el diseño de personajes humanos en caricatura. Entonces, la Silly Symphonies con la de los esqueletos empieza a producir ritmo y melodía y luego empiezan ya a crear historias hasta que yo creo que Walt Disney dice, creo que ya estamos listos para armar algo más grande, que es en este caso Blancanieves, ¿no? Pero las Silly Symphonies siento yo que fueron las que le dieron como esas herramientas para animarse a hacer algo más grande todavía, que no se quedó en tengo esto ya, ¿qué puedo ahora hacer con todo esto que ya he generado y me ha ayudado a mejorar? Claro, creo que hay una cita, de hecho, de Walt diciendo que era como su laboratorio, ¿no? Silly Symphonies ¿Sí? era la zona de experimentación de todas las ideas que se les iban ocurriendo. Y no solo a él, yo creo que vale la pena mencionar que yo creo que parte de la magia de Disney de los primeros años, porque nuevamente los que nos escuchan tienen que saber que estamos hablando de inicios de los 30. Realmente Disney se estaba consolidando como compañía, venían de la Gran Depresión, apenas el mundo conocía
no solo quién era Walt Disney, que antes era los hermanos Disney, la compañía de los hermanos Disney, y Sí, ya de las después hermanas Disney, ajá. adoptó el nombre de Walt. También como animación, la gente no lo tomaba muy en serio como medio para contar historias, hasta que llegó Walt Disney. Ya existía la animación, ya había cortometrajes animados en América, incluso en otros países, pero creo que nunca se les dio la importancia como la que Disney dio y la calidad, que el sello de calidad que presentó, y entonces todo el público volteó a ver a Disney y como tú dices, empezó a exigir cortometrajes de Mickey Mouse que eran increíbles, pero Silly Symphonies también tenían muchísima propuesta artística y muy diferente. Y yo Sí, creo que también uno de los puntos esenciales de Walt es que se reunía de las mejores personas, de los mejores artistas. Bueno, yo tengo entendido que Walt se reunió con muchos artistas que incluso eran migrantes de Europa, que venían escapando de la guerra. Entonces los adopta y porque él quería pues que se le pegara un poquito de su cultura. Él adoraba la cultura europea. De hecho, él quiso ir a la guerra para conocer Europa. Entonces, creo que hay mucha influencia de eso, de esa mezcla cultural interesante que buscaba Walt precisamente en Silly Symphonies. Y puede que no la veamos tanto en los cortos de Mickey. exactamente, porque la Silly Symphony se nota, pues tan solo el agarrar otras historias, porque Mickey era historias originales que él narraba o a veces adaptaba alguna historia, pero en la Silly Symphony es, por ejemplo, Esopo. Vamos a agarrar fábulas de Esopo y presentarlas de una manera, a la manera de Walt Disney. Y ahí tenemos, por ejemplo, La hormiga y la cigarra. La hormiga y la cigarra, que es uno de las grandes también memorables de Silly Symphony, que nos marca a un personaje memorable que es la cigarra. Las hormigas sí también son interesantes, pero nos marca a la cigarra. Creo que el personaje que todos recordamos es a la cigarra, su forma de tocar el violín, de cómo baila, de todo el mundo que vimos las Silly Symphonies lo recordamos. Es un personaje que no podemos dejar pasar. Y finalmente es la forma de mostrar Walt Disney una cultura o de lo de donde viene Sopo, entonces dices tú, pues sí, aquí se nota un poco más un tinte extranjero que no es el de Estados Unidos, el americano, y y lo quiere reflejar y empaparse, como dices, de eso, Walt Disney. Y luego lo vemos ya más empapado en otras producciones, tan es así de que su gran mayoría, si no es que sí, la gran mayoría están desarrolladas en continente europeo. Entonces, sí, es en las Silly Symphonies donde él empieza como a lléname de esta cultura, me quiero empapar de todo lo demás. Sí, yo creo que también más que nada es la consolidación sí lo dije bien, creo que sí, consolidación del sello Disney y de su estilo característico, porque si bien sí ha ido cambiando con el paso de los años lo que él intentaba plasmar en pantalla, sí es una mezcla de culturas muy interesantes que a lo mejor nosotros ya no lo vemos, pero no sé, tomaba cuentos alemanes y los mezclaba con situaciones de Francia y con, no sé, cultura americana y la inglesa. O sea, realmente era una mezcla muy interesante de folclore y de lo que a él le gustaba, ¿no? Era investigar y creo que lo vemos mucho. De hecho, hay un poema en las Silly Symphonies, no recuerdo muy bien el nombre, que es ¿Quién mató al petirrojo? Jacob Robin. A Cock Robin. Entonces, ese, según yo, es una canción infantil inglesa y él adapta a Silly Symphony a la animación y es divertidísimo. Sí, hace un gran logro con ese cortometraje. Bueno, déjame te presumo, no sé si lo tengas. ¿Vale? Tengo este que salió hace unos años, Ok. que es Tesoros de Disney y es de las Sinfonías Bobas. No son todas, desgraciadamente no son todas. Pero en ese viene un apartado, porque viene la lista de películas, pero viene un apartado donde viene precisamente el de Cock Robin. Entonces, para mí, el haber visto ese cortometraje, la primera vez me divirtió. Lo vuelvo a ver, me divierte, pero ya empiezo, porque ya estoy en esta etapa en el que quiero investigar y quiero saber dónde es ese poema, de dónde surge, qué dice en verdad el poema. Cuando yo leo por primera vez ese poema, porque lo busqué en internet, lo encontré, pues se nota que viene de muchos siglos atrás este poema
Y la verdad, pues qué formas de contar un poema a los niños, la verdad, porque Y al final sí se muere, ¿no? Tengo entendido que de, en el cuento original sí murió, ¿no? sí, de hecho lo que te está diciendo el poema es quién lo mató, quién lo enterró, quién le hizo esto, quién lo va a llevar a enterrar. Va narrándote todo y todos los animales van juntándose porque en verdad el pájaro está muerto. Y Sí, claro. o sea, ver la creatividad de Disney, de mostrarnos a este pajarito que sí, empieza como muerto, se hace el juicio y todo, y de repente resulta que Cupido sale y te dice, no, no está muerto, está nomás enamorado. Entonces dices tú, qué creatividad, o sea, qué forma de cambiarle algo que se parecía tenebroso, halloweenesco, como dijiste tú también, un poema que parece más de Halloween que de niños, que lo presenten de esa manera y con un final tan extraordinario que dices tú, pues sí, solo el genio de Disney pudo hacerlo. Y es un corto que, aunque divertido, también tiene su polémica. O sea, también ves que tiene esa polémica detrás. Tan solo el personaje de Jenny Jensen, que es la pajarita, es muy exuberante, muy prendida, muy fogosa, se ve muy fogosa. Entonces, eso para la época marcó una crítica impresionante. Entonces, tenía su lado polémico. Otra forma era el pájaro que golpean mucho, que en estos tiempos, que por eso no está en Disney Plus, según recientemente descubrí, es por la cuestión de que cómo se presenta esto y lo interpretan como que es a la raza negra o a la gente de piel negra, que el racismo hacia ellos, y cómo también la figura de Cupido es considerada una mala representación de lo que es la comunidad LGBT. Entonces, ese tipo de cosas tú dices, es divertido, pero también tiene esta polémica, un corto de 8 minutos y tiene una gran historia, una gran presentación en su momento, pero que tiene también un gran escándalo detrás, que genera escándalo o morbo. Claro, y qué bueno que lo mencionas, porque sí, los que nos están escuchando, tal vez los más pequeños, puede que no hayan visto estos cortometrajes. Ya al final les diré cómo pueden verlos, pero en Disney Plus yo estaba checando hoy en la mañana y hay como 4 o 5 cortos, ni siquiera están los más populares, que los tres cerditos, esos no están, o no los encontré por lo menos. Es difícil encontrarlos también, porque si pones Silly Symphonies no te aparecen, hay que buscarlos No, por es su nombre. por nombre, pero no, no está. Los tres Sí, cochinitos no están. sí, hay que buscarlos por su nombre individual. Incluso uno de ellos sí aparece con la leyenda de advertencia de toda esta cuestión de que puede ser una mala representación. Ahora, aquí es donde viene el dilema. Era finales de los años 30, inicios de los años 40. Obviamente la sociedad ha cambiado muchísimo. No vale la pena ver y analizar estos medios como lo que son parte de la historia, y es ahí uno de mis conflictos que tengo con Disney, porque recordemos que aquí este podcast no es solo polvo de hada, y es que a mí me gustaría que siguieran esas piezas también. De hecho, por eso entramos en contacto por la polémica Canción del Sur. Exactamente. Entiendo toda la cuestión racial y la polémica, lo entiendo, pero y si nos dieran opción de verla para poder apreciarla como lo que es parte de la historia y que fue creada en ese momento con las creencias de ese entonces, yo creo que no estaría mal. Y bueno, estos señalamientos, advertencias que salen al inicio me parece una buena solución, pero Claro. no las están usando en todo. Exactamente. Creo yo lo mismo, o sea, no se puede negar y yo puedo entender el por qué genera conflicto este tipo de cosas como lo que hablábamos de Cock Robin, ¿no? De ver a Cupido y que se sienta afectada cierto sector, o ver al pajarito que lo está golpeando y que se sienta afectado cierto sector, o con Canción del Sur. Sin embargo, no podemos negar, digo yo, que es algo que se vivió, que se hizo, que existe, que existió en su momento, y como dices tú, que tengan la opción la gente de verlo, de ver cómo anteriormente se tenía ciertos estereotipos que estaban mal, sí, yo estoy de acuerdo, estaban mal, pero que eso sirva de como pauta de ver, esto se tenía antes, veamos cómo hemos avanzado, cómo hemos evolucionado.
ya no es permitido este tipo de estereotipos. Ya hemos evolucionado en ese sentido. Creo que serviría más mostrarlo para ver lo que se hacía y aprender del pasado y dejar de hacerlo como se está haciendo en este presente. Creo yo, sí he visto las advertencias, me parecen una idea genial, pero si ya lo estás haciendo así, volvemos a lo mismo. ¿Por qué no ponerlo en este tipo de productos que que están considerados polémicos para que la gente misma vea, decida que es su forma de ver, si el contenido en verdad tenía la intención de ser racista o no la tenía, y que tengan esa opción libre, que sea la gente que decida, pero que también vean, esto se hacía antes, no era correcto, ahora vean lo que tenemos, vean cómo hemos evolucionado de ese tiempo a ahora. Claro, además de que sirven, creo yo que como piezas de la historia, no solo de Disney, no solo de la animación, sino del cine, de la cultura popular. Y creo que, bueno, yo sí admiro lo que ha hecho, por ejemplo, Disney con sus archivos Disney, que es resguardar y proteger las piezas históricas de la historia de Disney desde sus inicios, pero sí yo creo que debería de estar al alcance del público o por lo menos ser muchísimo más fácil poder ver estos productos que puede que cierto sector de las personas los recuerden con mucho cariño, pero no pueden verlos por todas estas cuestiones. Es debatible y ustedes escuchas, déjenos su opinión en los comentarios o a través de redes sociales y abramos el debate. Pero bueno, qué divertido es hablar de las Silly Symphonies, sinfonías tontas. Aquí llega un punto interesante precisamente en esta evolución de creativo de Walt Disney. Qué bonito es poder hablar de Walt Disney porque yo todo el tiempo hablo de Disney, pero no siempre puedo hablar de Walt como individuo, como persona, que sí era un genio, pero era una persona de carne y hueso, carne y hueso. Ya creo que estoy pecando ahí por intentar decir que era tangible Walt Disney, Ajá. pero, pero realmente creo que parte de su genio, como te menciono, es rodearse de las personas correctas. Aquí él estaba interesado también en la evolución en cuestión de ingeniería, del avance tecnológico para hacer su cine. Y llegamos a un punto muy interesante que fue con el Technicolor. El Technicolor era una tecnología hoy en día ya muy conocida y también obsoleta, que hacía que las personas, la animación, las caricaturas, se pudieran mostrar a color. El Technicolor era algo que ya existía. Muchos creen que igual es como patente y lo que ustedes quieran. Es algo que ya existía, pero que no se usaba porque era muy costoso por esta cuestión de la Gran Depresión que se estaba viviendo tras la postguerra. Entonces era complicado y me parece que Walt conoce al doctor Herbert Kalmus, que aquí tengo el dato, que él era un experto en Technicolor y le ofrece un modo de aplicar esta técnica en sus películas. Y ahí sí Disney adquiere la patente y se pone a trabajar de lleno con esto y pues hacen la maravilla del color y creo que fue un antes y un después para las Silly Symphonies y para la animación como tal, de que la gente ya pudiera ver estas animaciones ya no en blanco y negro, sino en color, con voces sumada a la música, ya era algo, bueno, y creo yo que por eso estos cortometrajes de los 30 siguen siendo vigentes hoy en día, por esa tecnología. La verdad que sí, porque marcan, como dices, un antes y un después. Las de blanco y negro llega un punto en el que no les están como, ya vi todo esto, ahora ¿qué me ofreces más? Como que la gente estaba, ya vi esto que es repetitivo, ya vi el telito, ya vi esto, ¿qué más me ofreces? Y creo que es cuando, como que a Disney se le presentaba, el destino se lo presentaba en charola de plata, y era de, ok, ¿qué voy a hacer? Y llega el Technicolor, llega esto, y entonces lo aprovecha, que es cuando crea Árboles y Flores, uno de sus grandes cortometrajes que incluso ganador del Oscar por mejor animación y corto de animación, y genera una admiración en la gente, una maravilla ver a los árboles en sus colores verde, café, las florecitas amarillas, los gusanitos como salen, todo eso que ya había ofrecido, porque si tú te fijas no es
Es lo mismo, en la rítmica de la musiquita, los movimientos, pero en color. Y eso es lo que genera un impacto en la gente todavía más de que, mira, ya me ofreciste algo nuevo, ¿qué más me vas a ofrecer? Y empiezan a producir. Árboles y Flores para mí es uno de los cortos muy bellos que tiene. Yo lo veo varias veces, ahora que lo tengo en Disney Plus, lo veo bastantes veces porque me agrada. Es algo que no pasa de moda, no es de que la historia que está contando no pasa de moda. Las situaciones, tal vez los personajes a lo mejor no trascendieron como tal, como una hormiga y cigarra, los tres cochinitos y el lobo feroz, pero de todos modos te queda en la memoria el ver esta maravilla, y que es la primera a color de esta serie. Sí, y es un corto bellísimo, honestamente bellísimo. Creo que se acerca más al lado, ay, es que cómo se podría decir, el lado más artístico de Walt como creador, más hacia lo que vimos en la película de fantasía, más como, no sé, música clásica con algo bellísimo que nos está mostrando, más que una historia, sí es una historia de fantasía, pero es muy básica, sus elementos muy básicos, y creo que es increíblemente disfrutable. Y como tú dices, ahí llegó el primer premio Oscar de Walt Disney, de una innumerable fila de Oscars que tuvo Walt Así en es. vida. Y qué increíble, ¿no? Que sea precisamente el color, porque como tú mencionas, no cambió nada más que el color, porque de hecho era un cortometraje que se estaba creando en blanco y negro Así y es. tuvieron que adaptarlo para esta nueva tecnología y el resultado fue increíble. Y creo que también aquí se acabó el estigma de que Disney era solo Mickey Mouse. Y aquí le empezaron a tomar atención, y como ya mencionas, no solo el público, sino que la academia ya le dio un premio Oscar. Ya sabían que Disney era el rey Midas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que venía? Como tú mencionas, ¿qué es lo que nos va a sorprender Disney a continuación? Y ahora que lo pienso, creo que Disney sí tenía mucha presión sobre él porque el mundo estaba esperando a ver qué era lo que lanzaba. Exactamente, o sea, lo podrán criticar a la fecha, incluso a la empresa, pero en su momento era, como ya estoy saturando de esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ahora? Llega el Technicolor, lo mejora, entonces lanza a Technicolor, mejora, llegan las producciones, los largometrajes, ¿ahora qué puedo ofrecer? A buscar historias de dónde contar para hacer algo grande y que la gente le agrade. Entonces, tenía mucha presión de él decir lo que tengo que ofrecerle a la gente porque está la expectativa muy grande conmigo. O sea, volvemos a la misma, ¿no? De que siempre te dicen, no te bases en la expectativa de la gente, pero sin embargo él como que tenía que hacerlo porque si no se iba a estancar, se iba a quedar en algo así nada más y quién sabe si se hubiera estancado, a estas fechas estaríamos aquí hablando de Disney. ¿Quién sabe? Qué bueno que no se estancó, porque nos ha dado y nos sigue dando, aunque él ya no esté, nos sigue dando de qué hablar. Chicos, chicas, como pueden escuchar y ver, Silly Symphonies fue una época muy importante no solo para Disney, sino para la animación, que fue el laboratorio de experimentos de Walt y sus artistas probaron de todo, absolutamente de todo, fábulas, poemas, adaptaciones a cuentos bastante conocidos y un montón de cosas jugaron con el terror, con cosas muy macabras, sobre todo al inicio, ya lo mencionamos, la danza de los esqueletos. También hubo un corto por ahí que es considerado uno de los más turbios, que es algo del infierno, ¿no? Las campanas del infierno, Hell Bells. Hablas del infierno, sí. Es un corto, pues muy oscuro comparado con todo lo que se venía haciendo. Es muy oscuro y creo que de ahí toman también muchas ideas para lo que hoy, bueno, no solo de eso, de toda la serie Symphony, lo que hoy es el juego de Cuphead, creo que se llama, toma mucho de la esencia, ese juego toma mucho de la esencia de Silly Symphony y más sobre todo de este cortometraje que es muy, en verdad, muy oscuro, la verdad. Sí tiene mucho de tenebroso, halloweenesco, etcétera.
Sí, Entonces, y justo te iba a mencionar eso de la serie de Cuphead, pero ya lo mencionaremos al final del episodio. Hubo uno returbio que me gusta mucho, que es El flautista de Hamelin. ajá. Esa es una adaptación del cuento clásico, pero ahí vemos que Disney era bastante fiel a las historias tal cual estaban en los libros. Si bien había algunas cositas que sí llegaba a cambiar, pues había otras que respetaba, como el tenebroso final Ujú. del flautista de Hamelin. Sí, el flautista de Hamelin, ahí podemos ver, por ejemplo, cómo eran sus primeros diseños de seres humanos, porque Claro, ya a partir de árboles y flores ya empieza ya no solo a hacer la rítmica de imágenes con música, ya empieza a meter historias, ya empieza a meter canciones y todo, y en el flautista de Hamelin ya mete una historia que conocida, un cuento de hadas muy popular, y se puede ver pues cómo son los primeros diseños del flautista, ¿verdad? Que lo ves y pues así como que mucha ternura no te causa mucho, no, mucha atracción al personaje. Sin embargo, no te quita el quererlo ver, el disfrutar ese cortometraje, el admirarlo, porque es bellísimo, es estar viviendo lo que tú leíste en animación, que te lo están presentando con animación a colores. Y sí, o sea, a lo mejor sí cambiaron unas cosas, a lo mejor, mientras creo que en el cuento las manda a ahogar a las ratas, aquí las desaparece, las manda a un mundo mágico. claro. Entonces, ese tipo de cuestiones a mí se me hacen maravillosas. La historia que creo que existe en Disney Plus es muy Sí, encantadora. esa sí está en Disney Plus. Me gusta mucho porque gratamente, bueno, yo ya saben que mis escucha que me gusta más lo macabro, pero me gusta mucho cómo al final se lleva a los niños, como en el cuento original, se lleva a los niños y simplemente termina ahí la Silly Symphony, que se lleva a los niños, abre una puerta en una montaña, se los lleva y se cierran las puertas y adiós. Y se los llevó y es como, wow. Exactamente, dices tú, o sea, qué genialidad de presentar de esa manera el cuento, el final del cuento, porque sí, aunque se lo lleva y se lo lleva a este mundo mágico, sí terminas, ahora sí que molestándote con el gobernador o rey, creo que el rey de ahí, porque pues no le cumplió, qué bueno que se llevó a los niños. Entonces, todo esto lo muestras de una manera muy interesante, Disney, desde mi punto de vista. Entonces, sí, para mí siempre Disney lo que llegó a presentar, me admiraba la forma en que lo hacía. No solo con este cortometraje, por ejemplo, lo que hizo con los tres cochinitos específicamente, que fue una genialidad de corto, una canción memorable, una historia genial, personajes interesantes. Y el primer villano, creo que yo de la serie de villanos aparece ahí, creo que es memorable, el lobo feroz. Y ahí sí te encariñas con ese villano. Yo soy muy también así, ¿no? De que me gustan las historias, pero me atrae un buen villano, me atrae un villano bien presentado. Y creo que Lobo Feroz tiene esa estructura de un villano como tal, al cual admiras, al cual quieres, terminas queriéndolo, pues, al lobo, terminas odiándolo a la vez porque es la historia que te lo presenta, pero lo admiras como tal, dices, es un villano admirable. Ajá. A lo mejor en el flautista te lo presentan la historia, pero no te traes al gobernador, no te traes a ese, porque ya sabes en qué va a pasar. Sin embargo, aquí, todo lo que pasa el lobo feroz, todo en lo que se disfraza, todo en lo que les hace, y que es la primer canción memorable de uno de los villanos Disney, dices tú, qué genialidad, pues, o sea, qué genialidad presentarnos a un personaje, o cuatro personajes así, los tres cochinitos y al lobo feroz. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que a pesar de que la reina malvada de Blancanieves es considerada como la primera villana Disney, estamos hablando de largometrajes. Sí que jugó mucho con la figura del villano en Silly Symphony, y no solo en Silly Symphony, sino en cortometrajes en general de Mickey. Tuvimos Pedro, tuvimos a Mad Doctor, por ejemplo, pero en Silly Symphonies
sí, sí, como tú dices, el lobo feroz es icónico, súper, ultra icónico. Y bueno, ese cortometraje en específico es uno de mis favoritos y yo creo que de todo el público porque sigue muy vigente hoy en día, está maravillosamente realizado y creo que en cuestión musical creo que es superior al resto de Silly Symphonies. La canción de Lobo Feroz y toda la canción de los cochinitos es súper pegajosa al grado de que tenemos TikToks hoy en día que, Sí, que, exactamente. que Y hacen, sacan ese fragmento, no tiene tiempo de jugar. Ah, exactamente. Digo, es la exacto, versión española, pero sí, exacto. sí, O sí, sí, sea, sí. nos marca y vuelve a ser lo que te digo, el ejemplo claro de que Disney marca época. Podrán decir de otros, y sí, a lo mejor otras productoras hicieron grandes cosas, pero su línea de estudio principal, sabes que fue Disney. Por ejemplo, de Silly Symphonies vienen las Merry Melodies de la Warner Brothers, entonces, y sabes que es lo mismo, es la animación con música. En cuanto a villanos, Disney marca, y musicalmente, marca pauta, al grado de que la canción de ¿Quién teme al lobo feroz? No solo se utiliza en esta versión de cuento. Tú pones cualquier versión de Los Tres Cochinitos y sale esa canción de ¿Quién teme al lobo feroz? Que es autoría de la empresa Disney. Entonces, Y fue podrán decir otras cosas, pero sí, Disney claro, marca pauta. fue un fenómeno los tres cerditos y el lobo porque tuvieron una secuela, en Silly Symphonies tuvieron una secuela en la que nos presentan a los tres lobitos hijos del lobo feroz, y después tuvieron una tercera parte, pero esa ya eran tan populares que no formó parte de Silly Symphonies. Ya fue Ya, de otro. claro, ya eran protagonistas de su propio cortometraje de Disney. Increíble, o sea, honestamente es uno de los cortometrajes más bonitos. También la segunda parte me gusta mucho, la tercera también, pero como que, no sé, me gustan más las primeras dos. Sí, Me encanta este espíritu juguetón de los cerditos y del hermano, el hermano mayor que es como súper estricto con ellos y el que los salva al final. sí. Está increíble. Por cierto, ya hablamos del Technicolor, el color. Aquí llegan probablemente las mejores piezas de Silly Symphonies en cuestión de animación. Hay momentos muy icónicos, por ejemplo, Pluto en Silly Symphonies se vuelve protagonista, ya deja de ser un secundario. También debuta el Pato Donald, Donald, no es cosa menor, debuta el Pato Donald en un Silly Symphony que es en el de la gallita la sabia. gallinita sabia. Ajá, la La gallinita gallinita. sabia. Qué maravilla. Yo lo vi hoy en la mañana y el Pato Donald ya tiene su personalidad bien formulada. Tal vez visualmente es un poquito diferente, pero de todos modos ya tiene su traje de marinerito y sale en compañía de un cerdito también, que Así son los es. holgazanes. Así ya empiezan a surgir personajes reconocidos, ¿no? O sea, ya empiezan a darse a notar. Ya habían venido, pero fue más que nada a partir conforme fue avanzando. Porque, por ejemplo, la pajarita Jenny aparece en otra, que es la secuela de La Tortuga y la Liebre, porque La Tortuga y la Liebre también fueron personajes muy icónicos de la Silly Symphony. Tiene una secuela y aparece ella como también una personaje importante. Después se olvida ella, los tres cochinitos. Y ya empiezan a aparecer los personajes que hoy en día son más icónicos, como el Pato Donald en este cortometraje maravilloso de la gallinita sabia. A mí me encanta también, a mí me encanta de la gallinita sabia. Y también hay una discusión de este corto por respecto a la gallina. No es negativo en la discusión, sino que muchos aseguran que esta gallina es la antesala o es la primera aparición de Clara Clock. Clara Clock, la gallina que canta ópera junto con Donna. Entonces, muchos dicen que ese es su primer cortometraje de ella, otros dicen que es otro, no recuerdo ahorita cuál, pero ya empieza a notarse personajes así como el Pato Donald, que aquí, como dices, sí, su estructura más que pato parece un ganso como tal, lo presentan como un holgazán, que sería la contraparte, en este caso el villano, en este caso de la gallinita, y nos deja una lección también al final, algo positivo, que era todo lo que tenían las Silly Symphonies, te dejaban un mensaje positivo,
una enseñanza, y también cuando empezaron a crear las propias historias, ¿no? Empezaban a dejar, su intención era esa, el mensaje positivo, presentarte una historia, pero darte algo también positivo. De los tres cochinitos, me estoy acordando que tienen uno más con Caperucita. Está en los tres cochinitos. Luego tienen con Caperucita Roja y luego es cuando viene ya, que incluso el lobo sale como sirena, algo así por el estilo. Entonces, ya después sale el cerdito práctico que ya no pertenece a las Silly Symphonies. Pero ya empiezas a ver ese destacar de personajes, esos personajes que ya recuerdas, que ya se tiene mercancía, que ya los niños los imitan, los que se disfrazan de ellos quizá en su momento, pero ya empiezan a notarse. Ya ese es como otro avance dentro de esto de Disney. Claro, y demuestra el gran éxito que fueron realmente Silly Symphonies, a pesar de que era como visto como un producto secundario, ya lo mencionamos, el laboratorio de experimentos, pero aquí ya vimos que ciertos cortos tuvieron tanto éxito que el público exigía más. Los tres cerditos, también tú lo mencionas, muy importante, la tortuga y la liebre, que es Todd, la tortuga, creo que se llamaba Todd, o Todd, Tony, algo así, ¿no? Todo, o sea, Todd. todo y todo, creo que se llama. Ajá, y también súper divertido. La secuela era cuando se enfrentaban boxeo. Boxeando, exactamente. Creo que son clásicos que son, bueno, ya con las remasterizaciones hoy en día, son, no sé, atemporales. Creo que puede disfrutarlos perfectamente un niño hoy en día y se va a divertir igual. Sí, déjame, yo te digo, como te decía cuando nos conocimos, yo soy maestro de primaria, ¿ok? Y muchas de las Silly Symphonies las he llegado a poner a mis alumnos y créeme que quedan maravillados con las historias, quedan maravillados con los personajes. Cuando les presenté la de Cock Robin para un tema, quedaron así de que se divirtieron con la caricatura, se sintieron apenados cuando terminan en el beso los pajaritos. Entonces, porque decían, ay, la está besando, pues son de segundo de primaria. Entonces, dije yo, es que ¿por qué no ven? ¿Por qué no explotan esto? O sea, sí, lo que hacen es maravilloso. Por ejemplo, actualmente, un Phineas y Ferb o caricaturas de ese estilo o de antes como Pato Aventuras, claro que son buenas, no son malas, dejaban un buen mensaje. Pero este tipo de caricaturas deben darse a conocer, no dejarlos nada más así en el olvido, porque sigue, como dices, son atemporales. El mensaje que dejan es atemporal. Los personajes gustan, los personajes llaman la atención. Entonces, claro que desde mi punto de vista, yo soy de los que estoy en la plataforma de Disney Plus en la parte de sugerencias, Silly Symphonies, Silly Symphonies, Silly Symphonies cada rato para ver si las ponen. Que ojalá y sí las pongan. No, pues qué maravilla esto que nos cuentas de tus alumnos, ¿eh? Yo sigo creyendo, hace poco lo vi con un sobrino, que él no ve la Silly Symphony, sino que pone en YouTube, pone, no sé, de estos videos que parecen interminables, que empieza uno detrás del otro Sí, sí, de, sí. de animaciones, y había una animación precisamente del conejo y la liebre, pero ahora en lugar de conejo y liebre son dinosaurios. Ajá. Y es básicamente lo mismo, creo que yo viendo hoy en la mañana que puse otra vez las Silly Symphonies, creo que es muy vigente. Creo que pueden disfrutarlo aún más y qué bien hechos están y qué apartado artístico increíble tienen. Creo que es algo que no cualquier compañía te puede ofrecer. Es algo muy bonito. Así es. Son pequeñas obras de arte, yo le digo. Son pequeñas obras Exactamente. de arte de que te cuentan. Y hay muchas desconocidas que si las presentaran ahorita, yo creo, o que si las volvieran, les dieran otra oportunidad, tendrían un gran éxito. Hay una que a mí me encanta, que la pongo en mis clases en Navidad, o yo la veo incluso en YouTube, porque no la consigo en otro lado, que se llama Broken Toys, los juguetes rotos. Y es una historia tan bonita de ver cómo, que creo que yo siento que de ahí sacaron la idea para Toy Story. A mí no me queda la menor duda que mucho de la Silly Symphony disparó ideas a lo que actualmente tenemos. Y en el caso de esta historia, ver cómo sacan algo de que un juguete roto
te cuente una historia y que vuelva a ser un juguete de uso, si tienes oportunidad de verla, o no sé si ya la viste, vela, porque es hermosísimo ese cuento, es hermosísimo esa historia de Silly Symphony, en donde ves al marinerito que ya lo tiraron a la basura se encuentra en el basurero a otros juguetes ya en desuso que los tiraron, que están rotos, y él les dice, vénganse, yo soy un lugar donde nos van a valorar, y tiene un final, no me gustaría contarte el final, si puedes, para que tanto tú como tu audiencia lo vea, pero tiene un final tan hermoso, con un mensaje tan, tan bueno, que dices tú, ¿por qué esto no se da a conocer? Esto debería demostrarse, no tanto digo, no estoy en contra de la nueva animación, también la veo, pero si le dieran oportunidad a esto, tendría gran aceptación, gran audiencia que aceptaría este contenido. Claro, yo no lo he visto, pero me lo llevo de tarea. Igual yo creo que todos los que nos están escuchando, no he visto todas las Silly Symphony, son muchísimas y como ya lo Claro. habíamos mencionado, no son tan fáciles de encontrar. Sí se pueden encontrar, yo he visto como más o menos unas veintitantas subidas en YouTube, más las 4 o 6 que están en Disney Plus, que ojalá y pronto sean más, porque ahí les dan una remasterizada, creo yo, o mínimo se ve muy bien. Y bueno, creo que sí se tiene que rescatar estas ideas. Ya que mencionaste Navidad, hay uno muy popular, ese sí está en Disney Plus, que es el Taller de Santa. Igual es Ah, un viaje fantástico que ya se ha convertido clásico. Muchos me preguntan, porque luego lo he puesto en clips a Santa, ¿de dónde sale esa animación de Santa? Bueno, de ahí, de las Silly Symphonies. Porque sí, hoy en día es claro. como que ese Santa hiper retro. Es como que la primera figura después de después de la de Coca-Cola, como la otra figura muy icónica de Santa Claus, ¿no? De ver el personaje divertido, cómo se ríe ese personaje, la risa que presenta Santa Claus, tan solo con su risa te mueres de risa, para la redundancia. Ves cómo te lo presentan, ver un cuento bonito, ver el taller de Santa haciendo los juguetes, pues la animación, el cómo retoma, nos cuenta una historia, pero retoma eso de la rítmica de los personajes, pero ya te deja un personaje memorable, alguien que todos conocen, y te lo deja en la memoria. Y fue tan exitoso que por eso tiene su secuela, que es La Noche Antes de Navidad, que está basada en una narración, un cuento, pues, que se llama igual. Y entonces la gente sigue queriendo ver a ese personaje en ese momento. Y es divertido. No sé por qué no están las dos en Disney Plus, pero sí, el taller de Santa yo creo que es muy memorable porque el niño que sigue fiel a creer en Santa Claus, ver esto de cómo le están fabricando sus juguetes, lo deja maravillado. Claro, y yo creo que hay que ponernos en el contexto de la época, los años 30. Realmente eran los años 30, no tenían acceso a nada, no había, Sí, o ¿no? sea, realmente yo me pongo en los ojos de un niño y vivir a través de este tipo de cortometrajes, esa fantasía era algo maravilloso, algo de otro mundo. Creo que hoy en día ya las nuevas generaciones, y tanto como nosotros ya como adultos, creo que ya estamos acostumbrados a lo que nos puede ofrecer la nueva tecnología. Increíble, ya cada vez que queremos ver más o vemos algo impresionante y aún así para nosotros es como de, podrían hacerlo mejor. En cambio, creo que en esa época en el que no habían visto nada, es más, no tenían ni color, y ya hasta que empiezan a ver un producto a color con música y que nos muestra estas fantasías, como por ejemplo el taller de Santa y ver todos los juguetitos que se van moviendo solos, yo creo que fue un sueño y creo que fue lo que fue consolidando a la empresa, a Disney, como ya el mundo mágico de ensueño, ¿no? Creo que de ahí vino, de que realmente, literalmente hicieron realidad los sueños, porque nunca se había visto antes, por lo menos no de esa manera. Exacto, o sea, hay ¿cómo decirlo? Una magia vuelta a realidad, digamos, para los niños, ¿no? O sea, esto que ellos sienten del sentimiento de Santa Claus, del sentimiento de los cuentos de hadas, de
ese sentir, esa emoción que ellos sienten se refleja en estas animaciones que acrecentan, creo yo, ese sentir de los que lo vemos, ¿no? Como que acrecenta todavía más. Como dices, es la época de los años 30, más o menos, y sí, no tenían acceso a nada. Todo era a través de por sí ya el cine era mágico en ese entonces. La gente lo consideraba un medio mágico por lo que era la animación, por el ver las películas. Y ver todavía algo que los ponía felices reflejado en esa pantalla y durante 8 minutos yo creo que la gente, los niños lo disfrutaban y los adultos que lo veían volvían a ser niños en esos 8 minutos porque hasta dónde ha llegado, no sé, la tecnología, hasta dónde ha llegado la magia o la grandeza de un hombre que me está presentando lo que yo de niño me emocionaba. No sé, entonces eso pues es impresionante y solo alguien como Walt Disney lo pudo haber hecho. Así es. Y bueno, disculpen lo que nos están escuchando. ¿Qué les decimos? Es la magia. Yo sé que la idea de este podcast es analizar a Disney desde un punto de vista diferente, pero yo particularmente los primeros años de la compañía, la época dorada de sus películas, la admiro muchísimo y realmente la atesoro muchísimo porque Walt para mí no era ese magnate empresario, sino que era más el soñador que estaba viendo la manera de hacer realidad todo lo que se le ocurría. Y es admirable en todos sentidos cómo se movió Walt en cuestión de conseguir recursos. Vimos su lado empresario, las Silly Symphonies saltaron de estudio porque igual fueron cambiando, creo que estuvieron en Columbia, en Universal, estuvieron intentando buscar compradores, también vemos este lado tecnológico, como ya les mencionamos, del Technicolor, obviamente el lado artístico, y por cierto, en el 1937 llega el corto que es el Molino, el viejo Molino, que también es bellísimo. Es muy bueno. Que es dirigido por Wilfred Jackson, también uno de los grandes de la compañía, y gana obviamente el Oscar a Mejor Corto Animado. De hecho, ganó, Silly Symphonies en total ganaron 7 Oscars a Mejor Corto Animado. 6 los ganaron seguidito, año tras año, como hoy en día ya estamos acostumbrados, pero en ese entonces así seguidito. Y precisamente fue el primer cortometraje de Disney en el que se usó una tecnología que también llevó a Disney a la grandeza, que fue la cámara multiplano. Esta tecnología que terminaron utilizando a lo largo de sus primeras películas. Tenía esa como creatividad, esa querer meter más calidad, sobre todo, más calidad. ¿Y qué es lo que hace? O sea, porque creo que esto de esta máquina que mencionas hace que los fondos se muevan, hace que haya profundidad. O sea, ya no es nada más verlo plano y ver como, ahora sí digamos como en un poquito en los picapiedra, ¿no? Que vemos que los picapiedra van caminando y atrás nomás va repitiéndose la ventana, en la ventana y todo. Claro. Y aquí no, aquí ya vemos profundidad, ya vemos cómo te van adentrando, tú sentado en tu silla te vas adentrando, por ejemplo, a un bosque, a una calle, algo te van acercando y pues es idea de Walt Disney, o sea, es tecnología que Walt implementó, creyó en esto y lo mete y vuelve a ser exitoso, vuelve a ser algo que llama la atención. De ver estos 8 minutos donde ya no es solo algo plano, te dan profundidad, te hacen meterte y que te sientas prácticamente cerca de los personajes, como una antesala a lo que es la 3D, que ahora ya los tienes aquí a los personajes. Ahí te ibas adentrando y te sentías como alguien viendo o siendo testigo de lo que está pasando, como un narrador testigo, como le dicen, o un testigo de lo que están viviendo esos personajes, lo que tú estás dentro ya de la película, ya no solo es la película y tú, ya me siento dentro porque me adentraron, esta tecnología hizo que me metieran dentro de la animación. Bueno, sí, como tú mencionas, eran nuevas oportunidades de planos y de escenas que aportaban muchísimo a los cortometrajes y a las películas, pero también les ahorraba toneladas de horas de trabajo, porque antes se tenía que dibujar no solo el personaje principal en una pose, sino que al mismo tiempo todo el escenario de atrás
todo lo que había atrás. En cambio ahí pues cambiaron porque es una especie de vidrio encima de otro en el que en la Ajá. parte superior está el personaje animado y en la parte del fondo, hasta el fondo tenemos el background, el fondo, la escenografía, pero en medio de eso, entre el personaje y el fondo, podemos ver, como tú mencionas, árboles, rocas, distintas cositas que le dan más profundidad a la escena y pues hace mucho más fácil el trabajo de los animadores, porque así ya nada más tenían que ir cambiando el acetato o el boceto del personaje animado que se movía y ya no tenían que redibujar todos los fondos. Entonces, esto aceleraba la producción, se veía mucho mejor y creo que fue uno de los, no fue invento de Walt, pero sí que aportó mucho a esa tecnología. Realmente él la hizo popular. O sea, nuevamente él aprovechó al máximo esta oportunidad tecnológica y creo que también fue lo que fue el boom ya con Blancanieves. Ya vamos a ir terminando. Como tú mencionas, fueron 70 y tantos, 70 y cuántos, ¿me recuerdas? 75 obras. 75 Silly Symphonies. La última fue en 1939. Me parece que fue El Patito Feo. Creo que esa ya la habían hecho varias veces, El Patito Feo. Muy buena también. Es la segunda, hicieron 2 ocasiones El Patito Feo, una en blanco y negro, que es una historia completamente distinta, ni siquiera, nomás porque se llama El Patito Feo, pero no, con el cuento lo lees y no. Y este ya se acerca un poco a lo que ya conocíamos de Hans Christian Andersen, del Patito Feo, de que sus papás lo rechazan, él se va y es aceptado por, y en lugar aquí de convertirse en cisne, de que cuando grande se dicen un cisne maravilloso, se va, es aceptado en una familia de cisnes, digamos. Es un cuento bello, creo que también fue ganador de Oscar. Sí, sí ganó Oscar. Sí. Entonces, es muy bonito ese cuento, y es el último de las Silly Symphonies como tal, que marca, pero todas es como que marcan época, ¿no? El principio marcó época, que fue la danza de los esqueletos, y El Patito Feo marca un cierre, broche de oro, creo yo, sí, broche de oro, de una serie de caricaturas que fueron joyas, que fueron aceptadas por el público, que algunas han tenido sus detalles o sus escándalos mediáticos, pero finalmente marcaron una época. Nadie puede decir que las Silly Symphonies son algo aparte o algo aislado. Es más, ni la empresa podría negar a las Silly Symphonies porque son algo que después de Mickey Mouse le dieron mucho auge y le aportaron mucho a la empresa. Claro que sí, yo creo que sin las Silly Symphonies no tendríamos hoy en día la empresa que es Disney, lo que es tan enorme hoy en día, el gigante de la industria. Y como tú mencionas, estamos hablando de eso tantos años después. Es una maravilla, Silly Symphonies. Algunos son increíbles, otros pues pueden pasar desapercibidos, perdidos por la historia, pero todos están hechos de una manera increíble en cuestión artística, música, dirección, animación, están increíblemente hechos. Los invitamos a que vayan a revisarlos, a checarlos, a buscarlos en YouTube, en donde los encuentren. En Disney Plus están algunos, pueden verlos. Esta fue la antesala de grandes películas que fueron la época de oro del cine de Disney, los inicios de los largometrajes. Eso es tema para otro episodio del podcast, pero como tú ya mencionaste, la diosa de la primavera, la diosa del jardín, es antesala de Blancanieves. Ahí totalmente vemos esta animación de Perséfone, que es una mujer hermosísima rodeada de pajaritos que va ahí bailando. Es totalmente Blancanieves. Así es, exactamente. Vemos cómo ya se empieza a trabajar en los bocetos de seres humanos, como que ya Walt Disney dice, vamos a arriesgarnos a hacerlo, porque eran puros animales, antes prácticamente era puro animalito, o Mickey Mouse, o en forma de caricatura a las personas, pero aquí ya es un acercamiento más real al ser humano, y en este se muestra un claro ejemplo de sus primeros bocetos. No está bien proporcionados las manos de la princesa, o en otro que se llama El ratón volador, que el Adam que se le aparece
también sus manos están más largas, sus dedos están más largos que su mano. Y como que esto le fue enseñando a Walt Disney, vamos a mejorarlo para ir trabajándolo. De hecho, esto hace que las Silly Symphonies también sean las caricaturas con primeros cameos, puedo decirlo incluso, porque se empieza a trabajar y a meter personalidades de esa época, no basados en personalidades, porque por ejemplo en la de Cock Robin, la pajarita estaba basada en una actriz de la época, en Mae West se llamaba la actriz, Mae West. Pero más adelante empieza a meter a los hermanos Marx, empieza a meter ay, se me fue. Yo recuerdo a Charles Chaplin en el taller de Chaplin. Santa como un juguetito. Empieza a meter a Charles Chaplin, a Mickey Rooney, a Shirley Temple, empieza a meter a todos estos personalidades de la época de Hollywood y son los primeros cameos, creo yo, que hay en una producción. Entonces, ya empieza a haber una mejoría en la animación hasta que, creo yo, concluyen con Blancanieves. En Blancanieves ya se ve cómo los animadores logran una perfección a medias porque han ido mejorándolo, pero lo que en ese momento era un acercamiento más real a lo que es una persona. Entonces creo que ahí culmina todo y por eso también Blancanieves fue la obra magisterial, porque costó todos los previos de las Silly Symphonies para práctica o borradores, como borradores para desarrollar lo que fue esa historia tan hermosa de Blancanieves. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que no hay mejor manera de cerrar este tema de las Silly Symphonies que apreciarlas por su valor cultural y creo que Blancanieves es el cierre y el resultado de tantos años de esfuerzo y de experimentación y de creatividad. Y Blancanieves es una obra maestra, no solo de la animación, no solo de Disney, sino del cine, de la historia del cine. Está increíblemente bien hecha y es una obra maestra, una oda de la fantasía. Entonces, de ahí hubo un antes y un después. Las Silly Symphonies no se dejaron de hacer porque dejaron de ser un éxito, sino porque venía una nueva etapa, una mejor etapa que vendría siendo los largometrajes. Entonces, qué maravilla, qué charla tan bonita. René, recuérdales a nuestros escuchas en dónde te pueden seguir, tus redes sociales. Bueno, ahorita solo estoy manejando dos, que sería Instagram, que es René Disney Fan, y TikTok, que es René Disney Fan. Aún todavía me falta como un poquito animarme a hacer el salto a YouTube, espero algún día, pero de hacerlo sería la misma línea Disney, pero sí, en lo que es TikTok, René Disney Fan, pueden seguirme. Y en Instagram también el mismo nombre, René Disney Fan, y todo es siempre referente a Disney. Te repito, parques, películas. Ahorita estoy también mucho con las eras Disney, de personajes, hablo de análisis de personajes, de villanos y de otro tipo de cosas. También no dejo de lado lo que es la esencia de TikTok, hago chistes o algo, pero relacionados precisamente con algo de Disney. Pues muchas gracias y mucho éxito, todo el éxito del mundo, René. Tu contenido es genial, es muy informativo, creo que estás muy arraigado en la cultura de Disney y me fascina. René, no te pregunté, ¿cuál es tu Silly Symphony preferida, favorita? Si pudieras elegir solo una. Bueno, antes que nada, te agradezco tus palabras. Es un honor, en verdad, que me hayas invitado. En verdad, también tu contenido es muy interesante. El de los villanos fue el que me atrapó. Empecé a seguirlo y pues como que quise tener ese acercamiento con el de Canción del Sur. Entonces, por ese lado, te agradezco la invitación. En verdad, la pasé muy bien. Hablar de Disney a mí siempre me fascina. Entonces, te agradezco mucho a ti y a tu audiencia que me permitan hablar de ello. Con respecto a cuál es mi Silly Symphony favorita, pues hay tantas, pero para mí una que te digo, y yo creo que ya la mencioné, pero que me gusta, que me llama la atención, que me conmueve y que la veo cada Navidad porque es de época navideña, es esta precisamente de los juguetes rotos o Broken Toys, como la pueden encontrar en YouTube.
Perfecto, René, no, muchas gracias a ti y pues hay que buscarla, hay que buscarla, hay que buscarla. Y bueno, la mía, yo tengo muchas, los tres cerditos me gustan mucho, pero me quedo con la primera, Skeleton Dance, porque no sé, me encanta toda su atmósfera creepy, halloweenesca. Bueno, yo soy Chris Stonehead, esto fue Distópicos de Cinema Club, el podcast en el que hablamos de Disney desde una perspectiva diferente. Gracias por acompañarnos, por escucharnos, esto es Cinema Club, nos vemos y nos escuchamos la próxima. Gracias por escucharnos.